Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos el paseo por el Parque Nacional Iguazú de Brasil, visitando las cataratas de Iguazú. Veremos los buses de este parque nacional y navegaremos en lancha hacia las cataratas. Esto se llama Safari Macuco, toda una belleza. Esto es el día 5 de un viaje que hice con mi mamá. Hicimos un viaje turístico en bus desde Santiago de Chile, pasando por Buenos Aires, y ahora estamos acá en Foz de Iguazú, Brasil. Todo el viaje completo está en una lista de reproducción. El día comenzó en el Hotel Colonial Iguazú con el desayuno buffet. La cena de anoche también era buffet. Este desayuno igual era buffet. Yo comí mucho, otra vez, empezando el día como chancho para variar. Siempre es chancho, pero es que hay que aprovechar. Y las cosas estaban muy ricas. Ya después del desayuno subimos al bus de turismo, el mismo que nos trae desde Santiago, y nos movimos un rato para ir al Parque Nacional Iguazú. Un rato porque en realidad está muy cerca del hotel. Es importante aclarar que hay dos parques nacionales, el de Brasil, que veremos ahora, y el de Argentina, que está en Puerto Iguazú. A nosotros en este viaje nos quedó pendiente conocer el lado argentino. Obviamente veremos el lado brasileño. Al bajar, el guía de nuestro grupo y una guía del Parque Nacional comenzaron a coordinar nuestro ingreso. Tuvimos que esperar un tiempo hasta que llegaran a hacer todos los trámites. Para el Parque Nacional, si vas por tu cuenta, la entrada se compra por internet y en ese tiempo vendían los cupos por horario. Eran cupos limitados. Entramos al Parque Nacional Iguazú, todo está organizado, parece aeropuerto. Hay un ingreso para las personas naturales, los turistas normales, y otro para los grupos guiados de turistas o delegaciones, como en nuestro caso. El servicio es concesionado a una empresa llamada Urbia que administra todo el Parque Nacional. Y para moverse dentro de este Parque Nacional Iguazú hay un sistema propio de buses. Son muchos buses que trasladan a los turistas a los distintos atractivos o paradas que hay en el Parque Nacional, porque no entran autos al Parque Nacional, todo es con estos buses. Nosotros viajaríamos en un bus articulado, un bus Mascarello Gran Vía con chasis Volvo, que me parece, según los datos, tiene unos 62 asientos. Todos viajan sentados y algunos me imagino que viajan de pie. Fuimos de los últimos pasajeros en subir, así que alcanzamos los asientos de la última fila. El bus estaba lleno y es que sube mucha gente y viaja mucha gente dentro del parque. Entonces hay mucho movimiento. De hecho, como les contaba, no se ven autos en estos caminos. Todos los autos quedan afuera del Parque Nacional, en el centro de visitantes, y las personas usan estos buses para moverse a las distintas paradas y atractivos que tiene el Parque Nacional. Entre el centro de visitantes, que es la entrada del Parque Nacional Iguazú, y la parada donde vamos, donde inicia el sendero para ver las cataratas, hay unos 10 kilómetros, algo así. De los buses, que ustedes saben que amo esto del transporte, los veremos mejor cuando terminemos esa caminata, porque estuve un buen rato grabando los buses que había. Ahí les cuento más. Por nuestra parte, estábamos muy contentos, emocionados, hablando por mí y por mi mamá, digamos, y también yo creo que por la gente que estaba en el bus con nosotros, porque después de tan largo viaje, por fin estaríamos en las cataratas de Iguazú. Es como un momento de mucha ilusión. Imagínate, llevamos viajando desde Santiago para ver las cataratas. Bajamos en un hotel muy bonito y lujoso. Hay gente que se queda ahí, en las mismas cataratas, dentro del Parque Nacional. Es súper caro, pero también debe ser muy bonito y pueden ver las cataratas en un horario en que no hay gente. Muy temprano de la mañana y también ya al cierre del parque ellos se quedan ahí, son los únicos que ven. Por fuera, así era nuestro bus Mascarello, el Guacho, que es un ave que tiene en su diseño. Cada bus tiene un animal que lo identifica y este es el Guacho. Trila das Cataratas, o Sendero de las Cataratas para nosotros. Es como 1 kilómetro de caminata
con distintos miradores para ver el entorno de las cataratas de Iguazú. Y ahí se va el bus Mascarelo, el guacho. Mi canal es una bitácora de viajes, generalmente son viajes en transporte público, pero también puedo compartir experiencias como estas, lugares hermosos que tengo la dicha de poder conocer, de poder compartir con ustedes y que ustedes se sientan por un rato que están acá mirando todas estas cosas conmigo a través de su pantalla. Cuando uno imagina las cataratas de Iguazú, se imagina la postal clásica con las enormes cascadas, la llamada Garganta del Diablo, que es lo que veremos al final. Pero en realidad las cataratas son muchas, hay muchas cascadas acá, muchas. Es como un lugar legendario de un libro, de esos libros de leyendas o de aventuras. Son esos pequeños regalos o maravillas que tiene cada país. Cada país tiene lugares muy bonitos y acá tanto Argentina como Brasil comparten esta belleza que es una preciosura. El sendero es fácil de caminar, aunque tiene escalones, vamos en bajada. En el tema de accesibilidad hay un ascensor que lo veremos mucho más adelante. En el camino hay distintos miradores, hicimos una caminata tranquila con el guía del bus y otra guía del parque. Del grupo del bus éramos de varias edades, recuerdo que los más chicos tenían como 12 años. Para un niño debe ser genial ver todo esto, un recuerdo muy bonito para sus vidas. Y la persona mayor, que creo que lo he contado en otras ocasiones, era una abuelita de unos 90 años, un poquito más incluso, pero que tenía más vitalidad que yo y que mucha gente del paseo. En la vida hay que tener una buena actitud y de ella yo aprendí mucho mirándola. Una muy buena actitud para vivir. Todos caminamos a buen ritmo, relajados, sin apurarnos y disfrutando de la experiencia. Yo estaba feliz de poder disfrutar estas cosas con mi mamá. Yo no tengo idea de qué pasará en el futuro. Solo sé que hay que disfrutar mucho el presente y darse estos espacios, estos momentos para compartir con las personas que quieres, que estimas y que atesoras. Cada vez nos acercamos más. Mira cómo cae el agua y cómo choca, cómo salta. Para allá vamos. Vamos a quedar empapados. Muy empapados. Pero con el calor que hace es mejor recibir toda esa agüita así. En términos de tiempos, las personas pasan cerca de 1 hora y media en este sendero. No es que uno se demore 1 hora y media en caminar 1 kilómetro y poquito más en hacer el sendero de punta a punta, sino que como vas lento y vas parando y vas tranquilo, estás mirando los miradores, valga la redundancia, todo eso hace que te demores eso. Nosotros demoramos algo así, como 1 hora y media. O sea, puedes venir y hacer esto en una sola mañana o en una sola tarde, o ya también puedes tomarte todo el día, pero ahí a lo mejor te van a sobrar horas, ¿ya? Más o menos como para que te entienda un poco cómo es la experiencia. Además de las cataratas, pude ver una hermosa mariposa. Me gustan mucho las mariposas realmente, aunque puede sonar un poco chistoso. Son muy lindas, siempre es un encanto verlas. Y con el sonido del agua rodeando todo el ambiente, seguimos caminando, cada vez más cerca del mirador más famoso, donde puedes ver las cataratas de Iguazú. ¡Qué emoción! Aparte nos tocó un día muy lindo, un día precioso, porque hay veces en que hay lluvias o hay tormentas, y nosotros tuvimos un día de sol espectacular. No sé si este mirador tiene un nombre, pero le diremos Super Mirador de las Cataratas de Iguazú. Es la zona donde hay más personas, cuesta un poco caminar entre la gente, además de que todos están tomándose fotos con las cataratas. Muchas selfies, personas tomándose fotos de un lado a otro, y sin duda es uno de los lugares más
bonitos para apreciar toda esta belleza. En la cámara algo se notará, pero nos caen muchas gotas de agua, algo muy bienvenido en un día caluroso, porque Foz de Iguazú es caluroso en verano, calor húmedo, así que feliz de recibir el agua. Y aunque en la cámara se vea muy bonito, realmente estar aquí es otra cosa, es impresionante, muy muy bonito. Hay un espacio final en el mirador y esta es la vista que tenemos de las cataratas de Iguazú desde aquí, lado brasileño. Realmente impresionante. Se nota que estoy empapado, pero es rico, es una sensación rica, vale la pena, vale la pena. Tenía toda la cámara mojada. Nos fuimos de ese super mirador porque ya había que salir, había que irse, pero realmente agradezco mucho. Yo creo que en las fotos o los videos se ve muy bonito, pero como les contaba, en persona, con toda esa agua que te llega, con el sonido del agua que va cayendo, con las vistas de las cataratas, también lo bonito y bien cuidado que está todo el sendero, todo el parque. Realmente todo ese conjunto de cosas hace que sea una maravilla, es hermoso y en persona vale mucho más la pena de lo que ustedes lo están viendo acá, es maravilloso. Ahora teníamos que hacer una fila algo larga, había varias personas y es una fila para tomar un ascensor, para subir. ¿Recuerdan que les conté que había un ascensor? Por esta zona también está el revelado de fotos. Hay fotógrafos profesionales que te hacen fotos cerca de los lugares donde vimos antes y por acá imprimen esas fotos y ya puedes comprar. Es bonito, realmente ver todo esto es hermoso. Es nuestro turno en el ascensor, subimos. En todo el viaje compartí con muchas personas del bus, pero de ellas casi siempre coincidíamos con Nancy y con Tiare, una mamá y su hija que estaban haciendo este viaje. Hicimos muy buenas migas, en realidad con todos creo que hicimos muy buenas migas, con los demás igual, así que si se ven, les mando un saludo cariñoso, un viaje inolvidable, yo lo pasé increíble, y cómo no pasarlo increíble, imagínate, este ascensor tiene vistas muy hermosas, realmente nos tocó un día hermoso, todo el viaje en bus ha sido una idea loca, pero ha valido la pena, ha valido totalmente la pena y la locura. No, si vamos subiendo para ver de otro lado las cataratas. Ya fuera de ascensor hay otro mirador donde puedes ver las cataratas de Iguazú así. Precioso, precioso. Ha valido la pena, ¿cierto? Realmente espero que estén disfrutando de todo esto, que se sientan por un momento en el Parque Nacional Iguazú de Brasil, que esa alegría, que ese calorcito del corazón que siento se transmita y que tengan un momento muy grato. Ahora nos tocaba volver, pero teníamos que esperar a que todas las personas del bus llegaran, porque algunas personas quedaron rezagadas. Justo en esta zona donde está el ascensor está la parada final del circuito de los buses del Parque Nacional Iguazú. Y a la vez hay varios negocios de souvenirs, hay algunas tiendas, hay algunos locales para comer, como restaurantes o cafeterías. Es decir, puedes estar todo el día dentro del parque y vas a tener todo lo que puedas necesitar. Hay tiendas, puedes comer, puedes quedarte aquí a descansar, puedes volver a hacer el sendero, puedes hacer lo que quieras. Yo crucé los dedos para que las personas se demoraran, porque así podía grabar
todos los buses que fueran pasando por acá, que son varios. Del transporte interno del parque hay unas reliquias. Estos buses panorámicos son del año 2000, quizás un poquito antes. Buses Marco Polo Paradiso 1800 DD G5, generación 5, con chasis Volvo, muy bien conservado. Y no es un solo bus, son varios, todos muy bien conservados, con sus pinturas especiales y cada animal representativo. Para la gente que visita el parque, es un detalle bonito tener un bus panorámico. Si llueve, el techo queda con una lona, pero también como aficionado del transporte, ver estos buses tan antiguos y verlos tan bonitos, tan bien cuidados, es algo muy genial. Imagínate, generación 5 y estamos allá generación 8 de Marco Polo. El primer bus que vimos era el Coatí y el segundo es el Papagayo. Este tercer bus destaca con una mariposa, se llama Borboleta, así le dicen a las mariposas en portugués, Borboleta, borboletiñas. Esos tienen 74 asientos. También hay modelos más nuevos, como el Marco Polo Viales Uni DD, también chasis Volvo, año 2012. Estos buses son híbridos, unidades híbridas. Este tiene un Puma y tiene 62 asientos. En el paradero hay una fila de personas y las personas van subiendo, los turistas van subiendo a estos buses por orden de llegada. Como los buses pasan seguido y el tránsito y el movimiento de personas es seguido, todo funciona muy expedito. Entra un bus, toma gente, se va y así sucesivamente. Ese día de visita pensé que sería genial poder visitar el parque para ver y grabar los buses, porque obviamente como aficionado me parece algo muy interesante y divertido. Y en una visita posterior al parque, meses después, pude hacer eso y podré compartir todo lo que grabé en ese otro video aparte. Uno especial para quienes somos aficionados del transporte. Justo pude ver el bus Mascarello articulado que nos llevó al inicio, el bus Guacho. De extras, no entiendo mucho, pero había otros buses que también circulaban dentro del Parque Nacional. Este bus Neobús de color rojo era de Iguazú City Tour, pero iba vacío. Ese hace circuitos dentro de la ciudad, así que no sé qué hacía dentro del parque, pero estaba ahí. Y había otros buses de turismo especial, como esos buses celestes que vimos antes. Esos también circulan dentro del parque, pero es un sistema aparte. El lugar tiene un mapa. Nosotros estamos en la última parada del bus, donde está el ascensor de las cataratas de Iguazú, donde están las cataratas ya lo más cerca que puedes llegar de acá. Y si tomas la ruta completa, llegarás hasta acá. Los buses tienen varias paradas para acceder a los distintos atractivos. Nosotros ahora iremos a una cosa que se llama Safari Macuco, que es tomar una de las lanchas que van por el río para conocer las cascadas desde más cerca. Ya con todo el grupo entramos en uno de los buses panorámicos, uno de los buses antiguos, un bus rojo, el Macaco Prego, tenía un mono en los costados. Se entra por adelante, directo por una escalera que va al segundo piso del bus. Son asientos de micro típicos de Marco Polo de esa época, de las micros amarillas, son contemporáneas. ¡Qué genial! Como si no tuviera suficiente con las cataratas, más encima tengo el placer de viajar en estos buses tan bonitos y por la misma entrada. Lo repetiría. Sin dudas, vendría de nuevo al parque a puro disfrutar de las cataratas, a disfrutar de estos buses y a hacer montones de veces el sendero de las cataratas. Es un muy buen ejercicio y unas vistas preciosas. Creo que eso se nota, que más allá de lo hermoso del lugar, hay algo que ayuda a disfrutar esta hermosura, y es que todo está bien organizado. Ustedes ven que hay montones de buses, que los caminos están ordenados, que la gente circula de manera adecuada en el sendero de la catarata, que hay miradores muy bonitos. O sea, hay una organización que trabaja muy bien para que todo funcione bien y que tú solamente vengas a disfrutar. Eso yo lo rescato mucho, lo reconozco, da gusto venir en esas condiciones. El viaje en el bus panorámico no es muy largo, pero alcanzamos a ver otros buses e incluso algo de las cataratas.
Nosotros nos bajamos en la parada del Safari Macuco y el bus siguió su curso hacia el centro de visitantes. Por mientras, veamos la ficha, unas fotos y seguimos con la aventura. El viaje completo que estamos viendo es de 9 días y 8 noches. Santiago, Buenos Aires, Termas del Ayuí, Foz de Iguazú. Esto es el día 5. Todo el viaje completo está o estará en videos en el canal. Todo. El Parque Nacional Iguazú en Brasil tiene una entrada de 83 reales para extranjeros, unos 18 dólares, como 15 lucas chilenas. Con eso entras al Parque Nacional y puedes tomar los buses, hacer el sendero de la catarata. Todo lo que ya hemos visto está cubierto en esa entrada. El Safari Macuco es aparte. Es una excursión adicional. Son como 390 reales, unos 80 dólares, 65 lucas cada uno. Ahí pueden ver si vale la pena o no. Yo creo que vale la pena en todo caso. Todos estos videos son costeados por mí, no me lo paga nadie, pero si ustedes les gusta esto, pueden aportar con el botón super gracias, puedes hacerte miembro del canal o comprar los libros que escribo y que edito. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros como Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Ventas por correo electrónico. Y de fotos, me hice muchas fotos con mi mamá, son fotos tomadas con el celular. Lo bueno de ir en grupo es que siempre había gente que nos tomaba fotos y quedaban bonitas. Como yo viajo solo, casi siempre las fotos que me toman no quedan buenas. Pero esta vez sí quedaron muy bonitas. Quedamos en el Safari Macuco, ¿cierto? Esas últimas fotos son de la lancha. Para bajar a la zona de las lanchas tenemos que subir estos vehículos. El vehículo tiene mucha gente, todos los asientos ocupados. Es una excursión que toma mucha gente y que va por un camino que atraviesa toda la selva. Porque realmente esto es selva. Son bosques tropicales. Hay una guía que explica las cosas, pero las explica en portugués. Ahora, igual el español y el portugués algo se parecen. Entonces, afortunadamente, en las lenguas romances, como estas dos, uno puede escuchar o leer el otro idioma. Y aunque no entiendas todo el detalle, sí puedes entender las ideas y los conceptos. Algo se entiende. El vehículo te puede dejar directo en las lanchas, o puede ser como en este caso, y nos dejaron en otra parada para hacer un sendero más pequeño, otra caminata más. De ropa, este video es de enero, verano. Foz de Iguazú es una ciudad calurosa en verano. No recuerdo el tiempo de ese día, podría haber como 30 grados, 32 grados, algo así, un calor húmedo, aunque no tan terrible, pero sigue siendo húmedo. Entonces para hacer esto tienes que venir con ropa ligera y mojable. En las cataratas es fijo que te vas a mojar, pero con ese calor que describo no es un problema mojarse y no te vas a mojar mucho y se te seca solo. Y en el Safari Macuco de ahora no es que te vas a mojar nomás, te vas a empapar, a mojar completo. Eso da yo por seguro. Así que es importante considerar eso, traer ropa que se pueda mojar y secar fácilmente. Llegamos al puerto, por decirlo de algún modo. En esta zona verifican tu entrada y hay unos casilleros para guardar cosas. Lo ideal es guardar todo lo que no se debe mojar. Yo reconozco, eso sí, que para este video haré trampa. Grabé con el celular la visita de esta ocasión en enero de 2023 y también les mostraré cómo se ve en la tarde, un día de agosto de 2023. Hay gente que usa fundas transparentes para el celular. Eso es lo más seguro, aunque yo grabé a pulso y con el celular mojándose y diciendo que detectó humedad en el puerto USB. Para bajar usamos un funicular, un ascensor como los de Valparaíso, y ahí llegamos al lugar donde salen las lanchas, botes Zodiac. Todas estas personas van rumbo a las cascadas a conocer la otra cara de las cataratas de Iguazú. Ahora nos tocaba a nosotros.
Creo que este lado es Argentina y el lado donde empezamos es Brasil. Estamos en el límite internacional y la escena es preciosa. Qué bonito ver las cataratas de Iguazú de esta manera. Vale la pena, totalmente, totalmente. Lo genial de hacer el safari Macuco, de hacer este paseo en lancha, es tanto la vista como el hecho de poder vivir las cataratas. Que te lleven, ver todo esto, este ángulo y que te caiga el agua encima. Es la parte más divertida de todo el paseo, lo repetiría muchas veces y por eso cuando vine lo hice de nuevo. La primera vez de enero no me atreví a grabar cuando te meten debajo de las cataratas. El celular se podía mojar, se me podía caer, pero la segunda vez de agosto me atreví y se los comparto. En esta vez de agosto teníamos el arco iris al lado de nosotros, entonces fue muy hermoso. Más frío, eso sí. El agua en verano estaba tibia y en invierno estaba más fría, pero una experiencia alucinante. Mira, dos arcoíris. Bueno, y el agua. Toda una experiencia, vale mucho, mucho la pena. Aparte de arcoiris, mira qué lindo. Ambas ocasiones fueron geniales, muy, muy hermosas. ¿Cómo la pasaste, mamá? De nuevo, por favor. Como dice mi mamá, dan ganas de más. Totalmente, totalmente. O sea, yo me lo repetí y volvería a ir otra vez. Vale mucho la pena. Y es uno de los mejores panoramas de las cataratas de Iguazú. Como dato, esto se puede hacer acá en el lado brasileño, pero también en el lado argentino. Allá le llaman Gran Aventura, aunque tiene algunas pequeñas diferencias. Para volver, viajamos otra vez en uno de los buses panorámicos antiguos. La mayoría de los asientos ya estaba ocupado, el bus estaba casi lleno, entonces no pude quedar en la orilla ni grabar mucho, pero es que también el trayecto es corto. Estamos terminando la mañana en el Parque Nacional Iguazú, entramos a las 9:30 y salimos a las 14:30. 5 horas en total dentro del parque y ven que lo pasamos muy muy bien. En el viaje de agosto, el paseo de la lancha lo hice cerca de las 16 horas. Eran como de los últimos horarios. Gracias a Dios, en ambas ocasiones lo pasé increíble dentro del parque. Una muy bonita experiencia. Salimos del Parque Nacional, teníamos que esperar a que el bus nos fuera a buscar. Y mientras tanto, vi este bus de turismo de empresa Raíz. Lo habíamos visto cerca del restaurante de carnes en el día anterior. Un bus Marco Polo New G7 en configuración 8x2. Hablando de buses, también llegó el bus de nuestro viaje, el Comil Campione 365 de Turisval, prestando servicios para la agencia Turismo Saga, que es la que organizó todo este viaje. La locura de hacer un tour así en bus. Ha sido una experiencia magnífica, muy grata. Yo me lo he pasado increíble y espero que ustedes disfruten de todos los videos del viaje de principio a fin, porque fue una aventura que valió mucho la pena y también la cordura. Teníamos tarde libre, esto es un restaurante que tiene el hotel, nosotros almorzamos ahí. Mi mamá pidió papas fritas y yo pedí filete miñón con arroz y papas fritas. Mi mamá pasó toda la tarde en la piscina del hotel, descansando, disfrutando. Y yo me dediqué a descansar, a planificar la ruta que quería hacer en micro, porque viajé en micro en Foz de Iguazú, pero eso lo veremos en los días siguientes o en los otros videos del viaje. Gracias a Dios por poder vivir cosas tan bonitas, gracias a ustedes por la sintonía en este y todos los demás videos. Nos veremos en más aventuras y que estén muy, muy, muy bien.
Chau, cuídense.